Diario de un reportero, mochila, cuaderno de campo, grabadora en ristre en busca de historia, historias, arte, tradiciones, costumbres, naturaleza, leyendas, enigmas, misterio y eso que a ti y a mí nos gusta, que nos une, que llamamos misterios, que al final es viajar, caminar bajo otra perspectiva, movidos por la curiosidad, bajo la mirada de lo histórico, lo artístico, lo legendario, lo sagrado, lo mágico. Girona, Gerona, Cataluña, la Cataluña mágica. Y en un lugar que no debéis de perderos cuando vengáis a esta ciudad bimilenaria, la Catedral de Santa María, más conocida como la Catedral de Carlomagno. Muchos de vosotros la conoceréis por ser escenario de Juego de Tronos, pero lo que quiero enseñaros es que cuando vengáis aquí, aparte de subir los 90 escalones de esa escalinata que dan a la fachada barroca, entréis y descubráis los secretos, las claves, las leyendas, los tesoros que guarda. Y lo vamos a hacer, lo voy a hacer con Joan Piña, que es el director del Museo Catedralicio de la Catedral de Girona. 5 siglos de historia. Sí, de edificio y de objetos incluso unos cuantos más. Unos cuantos más. Templo gótico, románico y gótico del siglo XIV. Sí. Edificado sobre una anterior catedral románica. Exacto, la catedral de la Condesa Ermesenda. A su vez sobre un santuario romano. Sí, de exacto. época gerunda. Exacto, de la gerunda romana. Estamos en el espacio gótico más grande del planeta. Exacto, la nave medieval más ancha del mundo. Nos enseñas 3 sitios que nadie debe perderse, porque el resto, la invitación es a que vengan a descubrirlo. ¿Te parece, Iván? Perfecto, vamos allá. Pues cambio de perspectiva y os enseñamos 3 lugares, 4, que no debéis de perderos. Vamos a enseñar. Esta es la capilla de San Joan, de San Juan Bautista, San Joan Baptista, lo he dicho bien en catalán. Exacto, perfecto. Molt bé. Y aquí encontramos a la padrina. Aquí, exacto, que es donde se ubicó la sepultura antigua de la Condesa Ermesenda, que es ese sepulcro que tenemos en la pared, y la efigie gótica que estaba en el sepulcro gótico, el sepulcro que se le hizo nuevo. La gracia es que en este sepulcro gótico nuevo, dentro no se pusieron solo los restos óseos de la Ermesenda, sino que se puso toda la urna románica, que es esa que vemos allí, con la gracia de que se conservó la pintura. Por lo tanto, ahí tenemos el testimonio más antiguo que se conserva de las barras catalanas. De la señora catalana. Exacto, cuando aún no se había ni estipulado que serían 4 barras. Primer lugar clave, vamos a llamarlo la capilla de Ermesenda. Exacto. La madrina, padrina de la catedral. Y en este prodigio de capilla, que conserva parte de su policromía, la primera muestra, la primera representación de la señora catalana. Joan, venga, vamos a otra capilla por la Girola. Siguiente lugar clave, en la Catedral de Girona, Joan, que no debemos de perdernos. A mí me fascina, claro, yo sé lo que es, pero hay mucha gente que no sabe ni dónde estamos, qué es esta capilla, ni lo que tenemos. ¿Qué capilla es? Es la capilla de los 4 santos mártires, desde que se dejó la devoción a San Carlomagno, que entonces era la capilla de San Carlomagno. O sea, esta era la capilla de Carlomagno. San Carlomagno. Porque hay mucha gente que no sabe que la catedral fue construida por y para Carlomagno. Sí, exacto, ahí está esta devoción, ¿no? Por lo tanto, tenía un espacio devocional propio el emperador, ¿no? Como San Carlomagno. En el momento en que ya reiteradamente se prohibió desde el Vaticano el culto a Carlomagno, se retiró del culto y se puso el culto a los 4 mártires, que es una devoción local, gerundense, y son los patrones de los constructores, canteros de Girona, de la Girona medieval. Se les daba devoción a estos mártires, eran los patronos, siguen siendo los patronos, pero en aquella época de los canteros medievales. No os lo voy a enseñar porque quiero que vengáis a descubrirlo, pero el claustro de la Catedral de Girona alberga, entre otras singularidades, el autorretrato de los canteros trabajando la piedra, algo que es muy singular y que solo encontramos en 2 o 3 templos en el resto de la península. Y si os fijáis ahí, en esa arqueta, con esmaltes, donde aparece la Virgen María dando de mamar al niño, aparecen los santos mártires. ¿Y qué tienen? Instrumentos de canteros medievales. Hablábamos de la capilla de Carlomagno, de que la Catedral de Santa María, Catedral de Girona, está edificada por y para Carlomagno, el emperador de la barba dorada que vertebró Europa. Aquí hay un sillón episcopal, un sillón dedicado a Carlomagno. ¿Lo vemos? Venga. Venga, vamos a por ello. Te sigo.
Esto es único, no hay otro en España, o por lo menos no hay constancia. No, porque claro, lo que tienes aquí no es un trono hecho a la forma de trono episcopal, sino que es un trono hecho a la forma de trono imperial. O sea, se imitó el trono de Aquisgrán, de Carlomagno, para intentar asemejar esta silla al trono imperial. De aquí que se lo conozca popularmente como la silla de Carlomagno. ¿Es de mármol, alabastro o de piedra? Mármol. Mármol. Es un solo bloque de mármol. Tallado en una sola pieza, románico, del siglo XI, Sí. con Con muy poca decoración. Fíjate que simplemente hay unos detalles vegetales y los 4 evangelistas que están rodeando lo que sería la figura del obispo entronizado. el lugar donde, silla episcopal, donde se sentaba el obispo, donde se bendecían o consagraban a los sacerdotes, creo recordar, en parejas, ¿puede ser? No. ¿Cómo Aquí, era? Aquí la silla episcopal es solo para el obispo. Solo para el obispo. Solo para el obispo. Vale. Incluso ni nosotros ahora podríamos sentarnos aquí. Vale. Es un objeto que es únicamente que es de uso exclusivo para el obispo, su cátedra. Es el objeto que da nombre al edificio. A la cátedra. Pero tampoco nos vamos a sentar porque tiene leyenda. Tiene leyenda. La tradición que dice, aquí venían solteros y parejas de novios antes de Si casarse. te sientas con tu pareja, estarás junta toda la vida, pero te sientas tú solo, no encontrarás pareja nunca más. Bueno. Esa es una leyenda, claro. Historia y leyenda se dan la mano en Girona, pero historia y leyenda se dan más aún, no la mano, se abrazan en la Catedral de Girona. Y esto es algo fascinante. Vamos a por otro lugar clave porque hay un museo con piezas únicas, ¿no? Venga, vamos. El mayor espacio gótico que hay en el mundo. Lo estáis viendo, la Catedral de Girona. Bueno, llegamos a la parte de los museos y exposiciones, Joan. La primera. Esta es la sala de los vitrales. La sala de los vitriales, de las vidrieras. Exacto. Y fíjese, aquí tenemos una pieza que no es una vidriera, pero es una tabla de vidriero. Es una tabla de vidriero. Aquí encima es donde el vidriero medieval, montaba sus vidrieras. Y es la única que se ha conservado en todo el mundo. No hay... Es alucinante. O sea, en esta tabla Aquí encima montaban las piezas. era como una especie de plano, de un borrador de diseño. Iban cortando los vidrios, los iban colocando y luego los emplomaban. Eran objetos de uso, que luego se quemaban o se reutilizaban. Aquí quedaron 2 que han perdurado en el tiempo y por lo tanto, como te he dicho, los únicos testimonios que tenemos en todo el mundo. Y en esta sala encontramos una de las vidrieras, porque la Catedral de Girona tiene las vidrieras más antiguas de toda la península, junto con las que hay en Burgos. Aquí tenéis vidrieras desde el siglo XIII hasta el siglo XXI. Salir de la Catedral de Girona puedes recorrer toda la historia del arte del vidrio, porque tenemos vitrales de todos los siglos que ha habido a lo largo de la historia, del XIII al XXI. Y además esta Esta fue la sorpresa. ¿Por qué fue una sorpresa? En el año 2019, restaurando un retablo, nos apareció en el ventanal de detrás, que estaba tapiado por la parte exterior, pero por la parte interior había quedado la vidriera. Y claro, al encontrarla era absolutamente oscura, no teníamos ni idea de qué sería. Pero al desmontarla y restaurarla, descubrimos que los plafones inferiores y superiores son los plafones figurados más antiguos que se conservan en Cataluña y en toda España, juntamente con los de las Volcas de Burgos. Esta es la vidriera más antigua de Cataluña, sin lugar a dudas. Es la vidriera figurada más antigua de Cataluña. Hay otro ejemplo en Santas Creus, que ¿Sí? son de época. Bueno, pues siguiente lugar clave. Como si fuera un cómic hecho por alquimistas del medievo, que sabían qué grosor tenía que tener el vidrio para dar una luz u otra, de qué rocas y de qué plantas sacaban, extraían los colores que luego veis ahí y la fórmula para juntarlos y conseguirlos. La alquimia medieval, la alquimia de la luz y del color, en una de las vidrieras más antiguas que encontramos junto con las de Burgos. Vamos a por otro tesoro, Joan. Venga, el tesoro de la Catedral de Girona, Joan, de donde tú eres director. Estamos en mis dominios. Otro día hablamos de en qué consiste el trabajo de ser director de un museo catedralicio, muy desconocido. Que no me sitúa, ¿no? ¿Qué hago yo? Claro, Sí, con una responsabilidad bastante interesante además. Fíjate, un libro que tiene 1000 años en la espalda
que ahora fuese, cuando soy yo director, que se destrozase o se desapareciese. Es una responsabilidad importante. Y lo enfatizo, es un libro que tiene 1000 años. Justamente este año estamos celebrando el 1050 años del Beatus de Girona. Un Beatus hecho en Tábara, en Zamora. En un scriptorium son los primeros libros ilustrados de Europa. Solamente se conservan 22. Son patrimonio de la humanidad. Y las singularidades, yo las conozco. Aquí trabajó la primera mujer artista de la historia, la monja Ende. Exacto. Aquí lo tenemos firmado, sabemos quién lo escribió, sabemos quién lo iluminó y sabemos que esta monja Ende es la primera mujer artista documentada en Europa. O sea, que no hay ninguna mujer anterior a ella, que a lo mejor hubo otros artistas, pero que no han quedado documentadas. Para que os hagáis una idea, los beatos se hacían en scriptorium. ¿Habéis visto la película El nombre de la rosa, basada en la novela de Umberto Eco? Bueno, pues eso era un scriptorium. Hay monjes y monjas, porque eran en sus orígenes hasta el siglo X templos mixtos, que realizaron estas obras prodigiosas. Son las catedrales de papel. Exacto. Seguimos recorriendo el museo. Bueno, la hija mimada que tuve yo. Sí. Vamos a verla. Para los que nos gusta la historia, el mundo medieval, todos sabemos que hay un montón de escultura, de arquitectura, incluso de pintura. Pero lo que pocos saben es que también hay telas. Exacto. Y lo que tenemos aquí, que se ve perfectamente, tú en la sombra, Joan, Sí, bueno. es el tapiz de la creación, una tela románica del siglo XI, que es un auténtico misterio, porque no se sabe ni cómo se llamaba, ni quién la hizo, ni para qué sirvió, y algunos de los mensajes que todavía encierra están por descifrar. Sabemos algunos. Es que fíjate que incluso faltan partes de la pieza, ¿no? Faltan parte del lateral, parte de la parte inferior, y eso ha dado mucho que hablar, ¿no? También de cómo se completaría este conjunto. Pero es que la pieza en sí tiene todo un despliegue simbólico tremendo que nos narra, ¿no? Todo el Génesis, los capítulos del Génesis. En la parte central, la creación. En la parte circular, la parte perfecta, hay el paraíso, ¿no? El mundo perfecto. Y en la parte cuadrangular, en los márgenes, hay un mundo imperfecto, que es el nuestro. El mundo en que el tiempo va circulando, ¿no? El año, las estaciones, los meses, los días de la semana. Es un mesario, bueno, no sería el nombre, un mesario, un calendario medieval. Sí, sería una especie de reflejo de la distribución o el repartimiento del tiempo a lo largo del año. Bueno, yo voy a cambiar la perspectiva. No sé si se nos verá. Bueno, es que veremos con una Pero silueta. lo importante es lo que estáis viendo y todo lo que habéis visto. Así que, Catedral de Girona, la Catedral de Santa María, la Catedral de Carlomagno. Joan Piña, gracias. Un placer. Este es el diario de un reportero, mochila, cuaderno de campo, grabadora en ristra en busca de historias, arte, arquitectura, tradiciones, costumbres, naturaleza, gastronomía, leyendas, enigmas, misterio. Y eso que llamamos misterios, viajar, caminar, bajo otra perspectiva, movidos por la curiosidad. ¿Conocías que, además de ser escenario de la serie de Juego de Tronos, la Catedral de Girona guarda estas joyas? El tapiz del tiempo, el tapiz de la creación.